En este 2018, los costarricenses elegirán a su próximo presidente, con el objetivo de que lleve al país por un rumbo cada vez mejor. Sin embargo, la mayoría de las decisiones país no se toman desde Zapote, sino aquí, en el Congreso, en el Poder Judicial, desde las instituciones autónomas y los gobiernos locales. Hoy, en 7 días, analizamos qué tanto poder tiene el presidente de la República de Costa Rica y qué definitivamente no puede hacer. Ya lo dijo Montesquieu en la obra icónica El espíritu de las leyes, en donde habló sobre la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y en la cual se basan los sistemas democráticos. Costa Rica como democracia no es la excepción. El presidente de la República hoy en día en Costa Rica realmente administra muy poco y prácticamente no gobierna, porque hay todo un entretejido entre constitucional, legal, institucional, que le impide realmente ejercer el poder como la gente lo cree o la gente lo percibe. Una cultura política centrada en el paternalismo y ven en el presidente esa figura paternal que responde a una época muy distinta, como por ejemplo la de León Cortés, la de don Cleto González, que eran por el tamaño, no del país, sino de la sociedad costarricense de la primera mitad del siglo pasado, que la comunicación era directa con el presidente y el presidente iba y supervisaba hasta las obras públicas. Y por otra parte el Poder Judicial, que también ejerce un control sobre las acciones del Poder Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, el presidente de la República, desde el Poder Ejecutivo, básicamente, nombra y remueve ministros y presidentes de instituciones autónomas, celebra tratados y convenios de paz una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, hace decretos junto con los ministros de las carteras, da instrucciones a ministerios, impulsa proyectos de ley en periodos extraordinarios y dispone de la recaudación e inversión de los impuestos. Pero definitivamente hay muchas cosas que por más demanda ciudadana o deseos que tuviera el presidente de llevarlas a cabo, es imposible, algo así como querer construir con las manos atadas. No interviene en decisiones de los jueces o magistrados, como por ejemplo las sentencias. En mi gobierno vamos a frenar la liberación masiva de presos. No, señor, eso no lo decide usted, eso lo decidimos nosotros. El presidente efectivamente es el jefe de Estado y de Gobierno, pero él es el titular de uno de los 3 supremos poderes, no es el titular de todos los supremos poderes. Por tanto, el presidente no es el que hace las leyes, el presidente no es el que aprueba los presupuestos, aunque promueva a través de su ministro de Hacienda el presupuesto, que ni siquiera es para la totalidad del poder, de los poderes. Básicamente las instituciones descentralizadas, por ejemplo, no entran sus presupuestos en ese proyecto de presupuesto que el ministro de Hacienda presenta cada año a la Asamblea Legislativa. Pero adicionalmente el presidente tampoco es el que puede, por ejemplo, administrar la justicia de manera pronta y cumplida. Eso es potestad del Poder Judicial a través de los magistrados de la Suprema Corte y de todos los miembros de ese poder, los jueces básicamente de la República. En un tema que ha generado tanta controversia como la liberación de privados de libertad, la decisión, aunque ha sido ejecutada a través del Ministerio de Justicia, responde a órdenes judiciales, tanto de juzgados de ejecución de la pena como de la Sala Constitucional, dirigidas a disminuir el hacinamiento carcelario. Y por encima de estos, organismos internacionales de derecho, de los que el Estado costarricense es parte activa. El presidente tampoco aprueba las leyes. Voy a cerrar con AVI, CTP y COSEBI. No apoyaré el matrimonio igualitario en mi gobierno. Esta medida requiere la aprobación de los diputados. Usted no lo decide. Si bien existe un periodo en el año conocido como periodo de sesiones extraordinarias, en donde los diputados discuten los proyectos impulsados desde Zapote, que estos prosperen escapa de las manos del mandatario. Solo los diputados y diputadas pueden votarlos, o dejar de votarlos, como en la mayoría de los casos. Así que si el partido de gobierno carece de una mayoría, como hace muchos años no hay ningún partido de gobierno que tenga la mitad más uno de los diputados, tiene que tener un gran talento para la negociación, para tener permanentemente una presencia negociadora, coordinadora,
frente a las posiciones de las distintas fracciones legislativas, de manera que pueda convencerlos y pueda ir poco a poco generando las voluntades que permitan la votación de un proyecto de ley. Que el presidente no toma las decisiones de forma individual, requiere siempre de la participación del ministro del ramo y a veces de varios ministerios. Y entonces ese proceso de tener que pasar por varios ministerios entraba primero la ejecución y luego la prolonga en el tiempo. Si se requiere modificar una ley, es lo más probable que el presidente en los 4 años no pueda resolver un problema cumpliendo su promesa de campaña por los tiempos que maneja la Asamblea Legislativa. La gente cree que el presidente es el que puede simple y llanamente decir, bueno, vamos a establecer un presupuesto con X característica, vamos a financiar esto y aquello, y simplemente con su sola decisión basta y sobra. Y eso no es así. El presidente puede plantear estas iniciativas, tiene iniciativa de ley, en esto la presentación del presupuesto es una de ellas, pero finalmente es la Asamblea Legislativa la que toma en última instancia la decisión. Entonces veamos un ejemplo. Todos recordamos al presidente Luis Guillermo Solís durante su campaña como candidato, afirmando que apoyaría aplicar una legislación que sancionara el maltrato animal. Mi compromiso con el bienestar animal pasa por varios puntos prioritarios. Educación obligatoria en escuelas y colegios sobre el tema. Multas económicas a quien maltrate animales. Pero en donde se dijo la última palabra y se aprobó el proyecto fue en la Asamblea Legislativa. De la misma manera, temas polémicos como una reforma fiscal o el matrimonio igualitario se decidirán desde Cuesta de Moras. Pero agreguemos más factores a la ecuación. Hasta el momento tenemos claro que el presidente tiene un rango de acción limitado que no interviene en lo que decida el Poder Judicial ni el Legislativo. Pero ¿qué pasa con las instituciones autónomas que forman parte del Ejecutivo? Muchas veces vemos a sindicatos haciendo peticiones al presidente de la República en vez de acudir a los jerarcas de dichas instituciones. La Unión Médica Nacional, que para decisiones internas de la Caja muchas veces no va a la Avenida Segunda a presionar a la Junta Directiva y al presidente de la Caja, sino que va a Casa Presidencial en Zapote. O sea, seguimos volviendo a ver a la cabeza del Estado como la que puede no solo tomar decisiones, sino ejecutarlas hasta en el menor detalle. El asunto de los taxistas, de los transportistas. ¿Por qué, sabiendo que existen instancias técnicas como el Consejo de Transporte Público, que es el que al final debe tomar la decisión y es un órgano técnico-político, no presionan ahí, sino que van directamente a Casa Presidencial, muchas veces sabiendo que no está el presidente, porque está en gira dentro del país o fuera del país, pero no aceptan hablar ni con un ministro, sino que quieren que sea el presidente en persona el que los atienda, los escuche y gire una orden. Pero como mencionaba antes, la orden presidencial, que es una decisión, una acción política, no necesariamente va a ser adoptada por esa instancia técnico-política porque tiene una normativa ya establecida. El presidente de la República no puede bajarnos el costo que pagamos por el suministro de servicios. No puede bajarnos el recibo del agua, el recibo de la luz, no puede bajarnos ni siquiera el costo de lo que pagamos por concepto de gasolina, porque eso lo deciden instituciones autónomas. Gracias, señor presidente. Sí, en relación a este tema, es importante... Otro de los actores que se suma es el sistema municipal, los gobiernos locales. Aquí, el Ejecutivo ve sus capacidades también limitadas. A partir de ahí hay que empezar por el principio de que nuestra Constitución establece 2 niveles de gobierno. Un gobierno nacional con 3 poderes de la República y un poder local o un gobierno local conformado por un consejo municipal o cuerpo de ediles muy parecido tal vez a la Asamblea Legislativa y un ejecutivo municipal, que en este caso es el alcalde, que podemos emular su figura en la figura del presidente de la República. A partir de ahí existen 2 tipos de competencias distintas, desde lo local y desde lo nacional.
Así que si al frente de su casa hay huecos, hay puentes que no están en el mejor estado o su comunidad tiene un problema de basura, probablemente sea un tema que no le compete directamente resolver al presidente o al gobierno central, sino a la municipalidad. Si el ciudadano lo percibe, me parece que en algunos casos no percibe efectivamente cuál es la competencia de uno y el otro. El problema está en que estamos acostumbrados a pensar muy del siglo pasado, en que el presidente es el que toma todas las decisiones, pero que además las ejecuta. Prueba de ello es que hasta una comunidad, en la zona rural, por ejemplo, se olvida que hay un gobierno municipal que tiene una serie de responsabilidades y pretende que sea el presidente de la República el que le resuelva esos problemas, yo diría hasta de una alcantarilla o de un puente en una vía cantonal. Aunque estas son las reglas del juego al vivir en democracia, no será raro toparse con algún candidato que promete lo que constitucionalmente no le compete cumplir. Uno no ve en esta campaña electoral a los candidatos presidenciales teniendo a su lado a candidatos a diputado comprometiéndose con esas promesas de campaña, sino que el candidato promete incluso resolver listas de espera en la Caja del Seguro Social, cuando en realidad la Caja del Seguro es una institución autónoma que tiene otra dinámica, que no forma parte del gobierno central, pero el presidente y el electorado lo aceptamos en esos términos, ofrece cosas que están más allá de sus posibilidades. Parte de vivir en democracia es entender cómo funciona. Conocer los alcances del poder del presidente le permitirá demandar cumplimiento en los puntos que le competen y voltear la mirada hacia los otros poderes cuando sea oportuno.